Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. El día de hoy estaré resolviendo un ejercicio sobre transformador, el cual nos pide las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre a plena carga. Como podemos observar, nos están diciendo en el problema el rendimiento de un transformador monofásico de S nominal 100 kVA es rendimiento de 93.02% cuando trabaja a plena carga con factor de potencia coseno de phi igual a 0.8 y la eficiencia de 94.34% a media carga, esto es P igual 0.5, con factor de potencia unitario. Entonces nos piden calcular las pérdidas en el hierro, literal A, y las pérdidas en el cobre a plena carga. Como podemos observar, el modelo matemático del rendimiento o eficiencia es el que nos están dando aquí. N va a ser igual a P por S nominal por el coseno de phi, entre PS nominal por el coseno de phi más las pérdidas en el hierro, F de hierro, más las pérdidas en el cobre, P cuadrado por P de Cu. Recordemos que P vendría a ser el índice de carga, que también se lo suele representar con la letra C. Entonces vamos a escribir un poquito más clara la eficiencia y vamos a poner C de Sn coseno de phi entre C de Sn, S nominal, recordemos la potencia aparente nominal, coseno de phi más las pérdidas en el hierro, P de Fe, más las pérdidas en el cobre, P cuadrado por PSU. Y esto, recordemos que si lo queremos en porcentaje, va a ser multiplicado por 100%. Ahora, como podemos observar, nos están dando ese nominal del transformador del transformador monofásico. Y nos están dando dos casos. Una eficiencia cuando trabaja a un índice de carga con un factor de potencia X. Y el otro caso, cuando la eficiencia es 94.34% a media carga y factor de potencia unitario. Entonces, lo que nos están dando son dos casos. Nos piden las pérdidas en el hierro y en el cobre. Esto quiere decir que lo que en realidad nos están pidiendo es P de Fe y las pérdidas en el cobre. Entonces vamos a anotar los datos del primer caso. En el primer caso nos dicen que la eficiencia es 93.02%. Dice que cuando trabaja a plena carga, es decir, que el índice de carga es igual a 1. Con factor de potencia, es decir, coseno de phi, 0.8. Ese es el primer caso que nos están dando. Vamos a anotar el segundo caso. Tenemos el segundo caso. Aquí nos dicen que la eficiencia es igual a 94.34% con un índice de carga de 0.5, es decir, que está trabajando a media carga, y factor de potencia unitaria. El coseno de phi es igual a 1. Entonces, lo que debemos hacer es empezar a reemplazar y dejar en función de las pérdidas en el hierro y en el cobre, porque nos piden esas dos incógnitas. Entonces lo que va a quedar es una ecuación de dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a ir reemplazando. Tenemos que para el primer caso, vamos a anotarlo con azul, nos dicen que la eficiencia es 93.02%. Eso tiene que ser igual a el índice de carga, que es igual a 1, por el S nominal, que es 100 kVA, por el coseno de phi, que es 0.8, eso dividido para el índice de carga por la S nominal, que es igual a 100K, por el 0.8, más las pérdidas en el hierro,
que es una de las incógnitas, más C cuadrado, en este caso C vale 1, por las pérdidas en el cobre. Como podemos observar, estas son las dos incógnitas que nos están pidiendo. P de hierro y P de cobre. Las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre a plena carga. Entonces lo que debemos hacer aquí... y aquí me faltó, recuerden, por 100%. Entonces, si nosotros vamos resolviendo un poco esto de aquí, vamos a tener que el porcentaje con el porcentaje se cancelan y el 100 pasa a dividir. De manera que tenemos 93.02 entre 100. Eso nos va a dar un total de 0.9302. Va a ser igual a 100K por 0.8. Eso es 80K. Esto es igual a 80K. A ver, tenemos aquí. Esto es 80K. Más las pérdidas en el hierro. Más las pérdidas en... Más 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Más las pérdidas en el cobre. Entonces, si el 80K los pasamos a dividir a este lado, vamos a tener lo siguiente. 0.9302 entre 80K vamos a tener... Ya, lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar dividido. Por 80K, esto es igual a 1 entre 80K más P del hierro más P del cobre. Si nosotros le damos a la menos 1, que eso es lo que quería hacer, a la menos 1 y a la menos 1, vamos a tener que 80K más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre tiene que ser igual a 86.003.01. Y bueno, aquí si despejamos las P del hierro, ¿verdad? Más las P del cobre, a las pérdidas en el cobre, vamos a tener 6003.01. Y como podemos observar, ya tenemos la primera ecuación. Tenemos ya la primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que resta? Hacer el siguiente caso. Como podemos observar, la eficiencia que nos están dando es 94.34%. 94.34%. A ver si me da un segundito. Ya, 93.34%. Tenemos el índice de carga 0.5 por 100K, ¿verdad? La S nominal no va a cambiar. Por el factor de potencia unitario, vamos a tener aquí lo mismo. Recuerden que esto se acaba por fórmula, ¿no? Tener aquí 100K por 1 más las pérdidas en el hierro, PDFE, más las pérdidas en el cobre. Recordemos que aquí, como dice que trabaja a media carga, es 0.5 al cuadrado por las pérdidas en el cobre. Recordemos que nuestras incógnitas a hallar son estas dos. Entonces va a ser un sistema, o bueno, dos sistemas de dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
para ser un poco más claro. Y aquí me faltó por 100%. Entonces, bueno, aquí como ya sabemos, el porcentaje con el porcentaje se cancela y aquí nos va a quedar 0.9434. Tiene que ser igual a 0.5 por 100K es 50K. Esto nos va a quedar igual a 50K más las pérdidas en el Fe, que es en el hierro, ¿verdad? Más 0.5 por 0.5 es un cuarto, o que es lo mismo 0.25 por las pérdidas en el cobre. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Pasamos a dividir el 50K al otro lado y luego vamos a aplicar a la menos 1 a ambos lados. Entonces aquí vamos a tener 0.9434 entre 50K. Y eso es igual a 1 entre 50K más las pérdidas en el hierro más 0.25 pérdidas en el cobre. Elevando ambos lados a la menos 1, como lo hicimos anteriormente, vamos a tener que, vamos a elevar el primer valor, 0.9434 para 50K. Eso nos da 53K aproximadamente. 53K. 53K y aquí nos va a dar 50K más las pérdidas en el hierro más 0.25 pérdidas en el cobre. De manera que nuestra segunda ecuación nos va a quedar que las pérdidas en el hierro más 0.25, ojo, 0.25 pérdidas en el cobre tiene que ser igual a 53 menos 50, 3. Como estamos multiplicando por K, entonces nos queda 3K. De manera que la segunda ecuación que obtenemos es la siguiente. Entonces ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que nos queda aquí, básicamente, es resolver este sistema de dos ecuaciones. Entonces vamos a tener que... Déjame hacer un poquito más pequeño. Entonces vamos a hacer con las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro van a ser igual a 6003.01 menos las pérdidas en el cobre, como podemos observar aquí. Y eso lo metemos en esta ecuación. Lo que vamos a tener es 6003.01 menos pérdidas en el cobre más 0.25 pérdidas en el cobre es igual a 3K. De manera que esto nos va a quedar 0.25 menos 1 pérdidas en el cobre es igual a 3K menos 6003.01. Por ende, las pérdidas en el cobre vamos a tener que va a ser 3K menos 6003.01 entre 0.25 menos 1. Eso nos va a dar un total de 4 kilowatts las pérdidas en el cobre, que vendría a ser el literal B. Y como ya tenemos las pérdidas en el cobre, solo bastaría reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a reemplazarla en la primera. Decimos que P de Fe es igual a 6003.01 menos las pérdidas en el cobre, que es 4K.
De manera que las pérdidas en el hierro es igual a 6003.01 menos 4K. Tenemos que esto nos da 2 kilowatts. A ver, aquí volví a poner, aquí es 2 kilowatts. De manera que este es el literal A y este es el literal B. Las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre a plena carga. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.